Pues aquí seguimos y como les decíamos antes de irnos a publicidad, es el momento de hablar de esos datos del paro que se hacían públicos ayer. Son los primeros datos del desempleo que se producen después de que se haya puesto en marcha la reforma laboral, una reforma que, bueno, pues como ya avisó el Gobierno, no iba a ser una reforma que a corto plazo diera resultados visibles y efectivamente así lo han demostrado estos datos del paro, unos datos que siguen aumentando, Óscar, pero que, bueno, pues ayer el Gobierno le buscaba el lado positivo en ese aumento del número de afiliados a la Seguridad Social y también en ese aumento, ese incremento de la contratación, de las contrataciones indefinidas y concretamente aquí en Alicante la contratación de jóvenes, que parece ser que nos sitúa, si no me equivoco, en segunda posición a nivel estatal después de Barcelona. Es el octavo mes en el que ha subido el desempleo, entonces pues bueno, pues la tendencia no se ha roto. Decir también que el índice, bueno, el número de desempleados sigue siendo bastante alto y lo que estamos viendo con preocupación en este mes ha sido que la destrucción de empleo prácticamente ha sido mayoritaria en el sector industrial. Entonces, claro, si ya partimos de que los sectores industriales, no tenemos unos grandes sectores industriales, están sufriendo ya graves problemas, pues el calzado, el textil, el juguete, pues el hecho de que todavía en esos sectores se siga destruyendo empleo, pues yo creo que es lo más preocupante de estos datos, más allá también de lo que significa la continuidad en materia de desempleo. Y luego, pues sí, ha habido algún incremento mínimo en este tipo de contratación, en contratación para jóvenes. Lo que pasa es que, como también partimos de unas cifras muy bajas, pues todavía yo no creo que sea no es para ocultarlo, porque hay datos que están ahí, pero bueno, no es para echar ninguna campanas al vuelo. Nosotros hemos venido diciendo desde los sindicatos que ese programa estrella o ese contrato estrella que figuraba en la reforma laboral, pues para los jóvenes y demás, pues tenía pues una serie de cortapisas que lo va a hacer muy difícil que sea mayoritario y masivo, porque para que haya un beneficio fiscal para los empresarios tiene que estar el joven, el desempleado y cobrando prestaciones. De los 40 y pico mil, 45.000 jóvenes desempleados, solamente hay un 20% que cobran esas prestaciones, con lo cual condena al otro 80% porque claro, el empresario va a coger claramente a los que tienen beneficio fiscal. Entonces, por ahí va a ser, ahora ha sido al principio, es decir, en la primera ocasión, y bien, pero va a ser muy difícil que por ahí el problema dentro del desempleo, que es el sector de los jóvenes, el que más nos preocupa, pues va a ser difícil que remonte, y sobre todo porque deja desprotegidos a ese 80% que bueno, pues que no tienen desempleo. Y va a pasar otra cosa, y es que, como sabéis, este contrato lo que hace es que el empresario se beneficia del desempleo que tiene el trabajador. Entonces va a pasar muchos casos, que como tiene un periodo de prueba hasta un año, que se vaya gastando el desempleo, y cuando llegue el momento, pues el empresario prescinda de tus servicios y te quedes sin el empleo, pero también sin las prestaciones, porque han ido corriendo, es decir, han ido sumando. Entonces, claro, eso pues la verdad es que no es un futuro muy halagador, sobre todo para los jóvenes. Una vez pasado todo lo que es la huelga general, los sindicatos nos hemos puesto enseguida a trabajar y estamos pidiéndole al Gobierno ya, los dos sindicatos, UGT y comisiones, la elaboración, porque no tendría que ser tampoco mayor problema, de un plan específico de empleo juvenil. Vamos a ver la respuesta, pero conforme conforme se ha desarrollado toda la normativa laboral que se nos impuso y tal, creemos que va a ser muy difícil que el Gobierno se siente a negociar. Pues no, a lo mejor después de tantas de cal llega una de arena, ¿no? Y ahora pues se favorece en este punto que tú apuntas la negociación entre el Gobierno y los sindicatos. Esperemos que sea así. Dentro del desempleo, el problema de los jóvenes es el más preocupante. Es el más preocupante porque, ya lo decíamos,
va a pasar y puede pasar incluso con esta subida o esta pequeña subida que ha habido, lo que puede haber pasado es que se haya sustituido empleo de los jóvenes con esta contratación por otra gente que estaba más fija, es decir, el de una generación por otra. Federico, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los que llegan a este plato, y es esta reforma laboral. Como os comentaba, es la primera, estos datos del paro son los primeros que se producen después de la reforma laboral, de su entrada en vigor. Pero, ¿tú crees que esta reforma laboral a medio plazo o a largo plazo, como dice el Gobierno, va a suponer un incremento del empleo? ¿Va a estar directamente relacionada con un incremento del empleo? Bueno, la verdad es que es difícil responder a esa pregunta, ¿no? Yo creo que la reforma laboral, un poco lo que conozco, es, vamos, la más significativa probablemente desde el año 94, ¿no? Ha habido determinadas reformas, pero vamos, sensiblemente poco significativas. No creo que la reforma laboral en sí vaya a crear más trabajo. Es decir, por el hecho de haber introducido la reforma laboral, que vamos a tener mayor contratación. Pero la idea, de alguna forma, un poco lo que yo entiendo que pretende el Gobierno es flexibilizar un poco las condiciones de contratación, y que a largo plazo pues un poco se regenere la confianza en el empresario, vea que realmente las condiciones de contratación no son tan rígidas y tan encorsetadas. Y luego también hay un factor que yo creo que es interesante, y es incidir también en todas aquellas empresas que están fuera de lo que sería España, ¿no? Es decir, oye, pues en el ámbito de la Unión Europea o incluso fuera del ámbito de la Unión Europea, ¿no? Es decir, ponerles las cosas fáciles para que de alguna forma se instalen en España y que veamos que pues, los requisitos no son tan rígidos, tan encorsetados, tan ortodoxos, ¿no? Porque para desarrollar una actividad, si uno viene a España, la cantidad de papeles y la burocracia que uno tiene que cumplir, pues a veces es complicada, ¿no? Entiendo también perfectamente lo que comenta Óscar y que los datos no son buenos. También lo ha anticipado el presidente del Gobierno, que no va a crear de momento a corto plazo, y probablemente pues estemos unos cuantos meses, y probablemente pues el año que viene es cuando empiece, ya veremos a ver, y ya sé que los datos que te doy no son positivos, a ver si te doy alguno un poquito más positivo. Pero bueno, la idea es pues generar un poco confianza, o al menos es lo que yo entiendo, en el empresario, flexibilizar un poco más la contratación. Yo creo que el empresario, si al final tiene trabajadores buenos que le responden, no tiene por qué prescindir de ellos. Es decir, uno no tiene por qué tener miedo en ese sentido, ¿no? Y luego, de alguna forma, pues incentivar que se instalen aquí en España, ¿no?, empresas del extranjero. Lo que ocurre es que, bueno, pues con esta crisis económica yo creo que lo que hay es también una fuerte crisis de calidad. Las empresas están muy centradas en buscar esa rentabilidad económica y se olvidan de seguir dando la calidad que daban hasta ahora, ¿no? Yo creo que en eso está incidiendo muchísimo. Pero, Juanjo, en esa valoración que nos vas a hacer ahora mismo de esos datos del paro, se nos vende que ese incremento de número de afiliados a la Seguridad Social es un dato positivo, aunque crezca el número de desempleados, como ha ocurrido en los 8 meses anteriores, como decía Óscar. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Realmente es un dato positivo que suban el número de afiliados a la Seguridad Social? Sí, es positivo, pero claro, si la comparas porcentualmente con el conjunto de afiliados a la Seguridad Social, es tan insignificante que realmente, o sea, la magnitud es nula en su efecto conjunto. Es decir, que puede animar, evidentemente, puede animar cualquier cosa. Es decir, ahora mismo, como tú nos has trasladado a nosotros, que debíamos de intentar presentar otra visión que favorezca un poco el desarrollo económico. Yo porque la gente está muy desalentada ya, ya están al borde. Ya de la economía ya está deprimida, que los ciudadanos no se depriman frente a la situación real en la que se está padeciendo. Bueno, es una noticia, pues podemos decir que es menos mala, pero claro, no hay que olvidar, o sea, no te puede cubrir el conjunto, es decir, los datos de desempleados y del número de cotizantes que ya no están, y en fin, han sido brutales durante este último periodo, estos últimos años, y bueno, son datos que yo creo que en una última tertulia, un último debate que estuvimos aquí en el cierre, decíamos que las empresas sentirán estímulos a la creación de empleo cuando noten que sus proyectos son bien atendidos cuando se presenten frente a una entidad financiera, es decir, cuando vuelva a circular el crédito.
Es decir, como entremos en ese tema, sí que es verdad que... No, pero es así, es decir, tú puedes tener, estoy seguro que hay empresarios que tienen proyectos maravillosos, pero que ahora mismo solo están preocupados por poder pagar la nómina a sus trabajadores a final de mes. ¿Por qué? Porque el estímulo a lanzarse a nuevas inversiones, que lo pueden tener y seguramente tendrán proyectos maravillosos, cuando van a pedir el apalancamiento, el apoyo financiero, no lo encuentran. Encuentran una entidad que lo único que se limita es a renovar la financiación para que sigan funcionando, porque claro, lo que no les interesa tampoco es que cierren, porque si cierran pasan a morosidad y pasan a pasivos, y en fin, entonces yo creo que esto será la pescadilla que se mueve la cola, pero no. O sea, es decir, para mí me parece fundamental que hasta que no se reactive otra vez el mercado financiero y vuelva a fluir el crédito, va a ser difícil que las cifras de creación de empleo se vuelvan a recuperar, porque además es que en esta reforma laboral no ha habido medidas estrellas de recuperación de creación del empleo, no ha habido. Es decir, las figuras contractuales del mercado laboral español siguen siendo prácticamente las mismas, excepto esta nueva que se ha creado y una que desapareció, pero el resto sigue estando. Vamos a optar por el contrato único, vamos a optar por el contrato incentivado, vamos a por... No, o sea, realmente, es decir, lo que ha explicado Óscar muy bien, es realmente el contrato que aparece en esta reforma para la creación de empleo. Entonces, yo, en fin, creo que las reformas no crean empleo, como había dicho Federico, las reformas no crean empleo, crean un marco más o menos favorecedor de unas relaciones laborales. Evidentemente, estas relaciones laborales con este marco van a ser más flexibles, y más flexibles significa que son más inestables. Es decir, Óscar lo puede explicar mucho mejor seguramente, ¿no? Que se puede crear empleo, claro, cuando las condiciones de la economía favorezcan el que exista, vuelva a fluir la financiación, vuelva a crearse riqueza y vuelvan a ser proyectos interesantes. Pero si el sector público, que es el 40% del Producto Interior Bruto, está en una situación difícil, que solo se preocupa ahora mismo por presentar unas cuentas deficitarias y que nuestros socios de Bruselas nos den la credibilidad y los mercados nos concedan crédito, y las empresas privadas también tienen un problema de deuda, porque esta crisis también es una crisis de deuda. Las empresas privadas se endeudaron en los buenos momentos porque era muy fácil el crecimiento y ahora tienen que pagar las amortizaciones de todas aquellas deudas. Yo creo que en este escenario, de verdad que la noticia sobre la creación de empleo, es posible que cuando llegue el periodo estacional, un momento de verano, que somos un país que sigue siendo muy atractivo para el turismo extranjero, se vuelva a generar otra vez empleo, pero empleo pues de periódico, ¿no? Por un periodo de tiempo. Posiblemente los datos volverán a ser positivos en unas cifras más o menos, coyunturales, pero no... Esperemos que así sea. Si me permites, por lo de las noticias que son más positivas o menos positivas, a veces, como va todo tan deprisa, pues no se le da la importancia que tiene, ¿no?, a algunas noticias. Antes de la reforma laboral, una semana antes, los empresarios y los trabajadores llegamos a un acuerdo muy importante, un acuerdo que abría la posibilidad para que en las empresas hubiera una parte, no lo que hay ahora, evidentemente, de flexibilidad, hablábamos de salarios, fijábamos moderación salarial, es decir, un acuerdo que en muchos sitios de Europa pues lo pusieron como ejemplo en situaciones como la que estamos teniendo, de que hubiéramos llegado a un acuerdo. Pero el problema es que el gobierno ya tenía su hoja de ruta y pasó, por decirlo de una manera coloquial, olímpicamente de este acuerdo que costó mucho tiempo conseguirlo. Entonces yo creo que eso, es decir, a través de la negociación y de la confianza con las partes se puede llegar a acuerdos que den, que den un poco un respiro, pero es que no ha habido por parte del gobierno una intención de decir, aquí está, yo tengo estas intenciones, vosotros ¿cómo lo veis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Ha sido todo ordenado al mando. Y yo luego quería comentar una cosa con lo que decía antes Federico de lo relacionado a la rigidez. Aquí el problema, por lo menos desde mi punto de vista, el problema era el despido, porque abanico para contratar había más de 30, creo que eran 33 tipos de posible contratación
y con bonificación y demás. Aquí el problema era que el despido, pues evidentemente que era más alto que en otros sitios, pero eso era pues un poco una salvaguarda que tenía ahí el trabajador. Es decir, el hecho de que ahora se le pueda despedir prácticamente por cualquier cosa, porque es así, con 20 días, pues lo único que va a hacer es que los trabajadores van a estar con la espada de Damocles encima cada vez que el empresario... En cualquier caso, nos tenemos que marchar ya porque no nos queda tiempo, pero antes de irnos, 20 días a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral y 40 días en los años anteriores cotizados a la reforma laboral. Eso es así. Esos son 20 días a partir de ahora y con anterioridad las condiciones que tuviera cada contrato, que podía ser 45, pues el 33. Bien, es que es importante porque ahora, con esa entrada en vigor de la reforma laboral, muchas empresas pues están despidiendo gente y están intentando colar esas condiciones. Sí, hay que dejarlo claro para que todo el mundo sepa lo que hay y ante la duda, aquí están los sindicatos siempre dispuestos a informar al trabajador. Nos tenemos que marchar ya. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ha sido un programa tremendamente útil para el telespectador. Esperemos que así sea y nos vemos pronto aquí para seguir hablando de economía. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. El jueves que viene estamos aquí de nuevo, misma hora, 9:30 de la noche en Al Cierre. Hasta entonces.